La reactivación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana tiene efectos que son muy prometedores para modernizar la economía de la isla. Vamos a repasar algunos de ellos. La Habana fue conocida como Las Vegas latinoamericana. Imágenes de Carmen Miranda cantando con frutas en el cabello y estrellas de cine bailando en el Caribe Tropicana. El exótico sabor caribeño y su cultura particular hizo que los estadounidenses se enamoraran de Cuba antes de la revolución. El tiempo ha pasado, pero la ciudad todavía luce muy similar a cuando las estrellas de televisión, Lucy y Ricky, la visitaban y los carros de los 50 eran nuevos. Está solo a 145 kilómetros de Estados Unidos y es obvio que la gente quiere ir a visitar. La nueva política del presidente Obama facilita los viajes con fines educativos o humanitarios, pero no levanta el embargo o permite el turismo. Es como la fruta prohibida. Los estadounidenses que deseen explorar Cuba tienen tanta energía reprimida. El año pasado, menos de 100.000 estadounidenses viajaron a Cuba, la mayoría en vuelos charter operados por aerolíneas como American y JetBlue. Pero un grupo del sector predice que 2 millones más visitarán el país en los próximos 2 años si se levantan todas las restricciones. Pero la infraestructura podría no estar lista. El aspecto de antaño que atrae a los viajeros esconde los antiguos sistemas de acueducto, electricidad y transporte. Le tomaría algún tiempo a las aerolíneas y los cruceros organizar sus planes, pero ya prevén estos itinerarios, ya saborean el potencial que tiene Cuba. Pero para eso el Congreso debe levantar el embargo. Muchos en Washington se resisten. Es otra concesión a la tiranía. La decisión ha dado esperanza al sector de viajes de que el turismo a Cuba está a la vuelta de la esquina. Lo más importante no solo es que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas con Cuba, es que esto abrirá más discusiones en el Congreso. René Marsh, CNN. Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano desde San Salvador, un gusto saludarte. Y decimos que el sector financiero será protagonista en esa modernización por pues ya varias medidas que se conocieron el 17 de diciembre, entre ellas el monto de remesas que van a poderse enviar, $2,000 cada trimestre, entre otros. También, por supuesto, lo que sería el uso de tarjetas también de crédito y débito de Estados Unidos en Cuba, en La Habana, en el país. Estoy mencionando solo dos, Manuel, pero para empezar a entender los primeros efectos que ya estás viendo, que son prometedores, que tienen ese potencial. Bienvenido. Sí, claro. Esta liberalización lo que va a hacer en términos de remesas es que va a tener por lo menos 3 impactos. El primero es que la gente va a enviar, los cubanos en Estados Unidos, por lo menos un 25% más, de $150 que han estado enviando a unos $200 mínimo. Además, el porcentaje que enviaba remesas a Cuba era solamente como un 50%, y esto es probable que aumente por lo menos a un 60% más. Eso implica que el número de envíos va a aumentar de 600,000 a 700,000 por lo menos, y eso va a tener un efecto de llegar a más de $700 millones en remesa. Eso tiene un efecto sobre el aumento en el ingreso disponible de los cubanos, sí. Y eso va a generar una capacidad de consumo y una capacidad de ahorro e inversión. Y la capacidad de ahorro en Cuba, pues, entre los que reciben remesas no es pequeña, puede andar alrededor de los $800 a $1,000 en reservas de ahorro. Ya. Y además hay otro tema muy importante, que es a raíz de esta transformación que se está viviendo en Cuba, hablando de emprendedores y del autoempleo, el potencial que tiene este dinero, más dinero, porque ya ahora lo tiene como potencial, de apoyar a estos emprendimientos. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros hemos hecho varias encuestas en Cuba en donde consistentemente, desde que se pasaron las reformas que motivaron la pequeña y microempresa en el país, un tercio de los receptores de remesas dicen que quisieran montar un negocio. De esos, la mitad está en disposición de hacerlo con un capital pequeño de unos $5,000, pero están en disposición de hacerlo. Al liberalizarse todo este proceso de envío de dinero y de facilitarse más la oportunidad de inversión en microempresas en Cuba, esto por lo menos va a tener un efecto de que al menos
un 10% de los cubanos migrantes que están en este país envíen inversiones para pequeñas empresas con sus familiares allá en Cuba. Y eso tendría un efecto, por lo menos conservadoramente, de un aumento de unos $300 millones en inversión a la microempresa cubana. Nada, vamos, despreciable. Ahora, evidentemente estamos hablando de un aumento en lo que son las transacciones financieras, y aquí agrego otra de las descripciones que ya viene, que se promete en esta normalización de relaciones, y es que instituciones financieras en Estados Unidos van a poder abrir cuentas en instituciones bancarias en Cuba, además de lo que ya te dije de tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos. ¿Cómo es hoy día el sector financiero, el sistema financiero cubano, para entender si ya está la estructura, los pilares básicos puestos para lo que se viene, que se acelera, Manuel? El sistema financiero cubano está compuesto más o menos como de 8 bancos y como 14 instituciones financieras no bancarias. La infraestructura de pagos en Cuba todavía es un poco raquítica, no es tan modernizada, por ejemplo, como un país de República Dominicana, en donde hay más de 3.000 cajeros automáticos contra 500 en Cuba. La cartera crediticia cubana es bastante limitada, por lo que abarca menos de $1.000 millones, por ejemplo. Lo que significa que al abrirse la banca norteamericana y entrar a Cuba, pues aumenta un poco más las oportunidades de la liquidez para el crédito, pero también que coincide con la entrada de remesas, y eso tiene un efecto sobre la transaccionalidad. El aumento de la transaccionalidad electrónica modernizaría rápidamente el sistema de pagos cubano, y eso tendría un efecto sobre la bancarización del país, que es relativamente baja, la movilización del ahorro del sistema informal al sistema formal cubano, y eso pues tendría un efecto también sobre el aumento de la tasa crediticia para la producción. ¿Cuánta gente hoy día, cuando hablas de bancarización, qué porcentaje del país hoy día tiene una cuenta en una institución financiera en Cuba? En Cuba es un modelo bancario bastante obsoleto, en donde teóricamente más de la mitad de los cubanos tienen acceso a una cuenta bancaria. En la práctica, sin embargo, la gran mayoría, 3/4, están inactivos. Entonces, en la práctica, realmente el nivel de acceso al sistema financiero cubano es como de un 20%, lo que significa que aquellos que tienen capacidad de compra, que son los que reciben remesa, serían los primeros en bancarizarse. Estamos hablando de 900.000 cubanos en este país, y eso pues gradualmente tendría una tasa por lo menos de 50.000 personas al año. Y aquí también importante entender lo que es la importancia de la remesa y a qué se destina, cuánto sería a consumo, cuánto sería a ahorro o a creación, o estas inversiones en creación de nuevos emprendimientos. Pero para que todo esto sea posible, es decir, para de alguna manera creer que el potencial se puede realizar y el sector financiero empujar o acelerar el desarrollo en Cuba, pues hay que hablar de velocidad, de eficiencia y supervisión de pagos. Y aquí también de lo que hay que hablar es de telecomunicaciones y capacidad de comunicarse. Tú sabes que la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba hoy día es bastante pobre. Hay una penetración de Internet que ronda el 5%, es una de las tasas más bajas del mundo, pero también sabemos que viene una inversión, que se va a abrir el sector para mejorar la infraestructura. ¿Qué ves tú ahí? Bueno, es una oportunidad muy grande. Al entrar los sistemas de pago, va a haber inversión para modernizar también la tecnología que necesita las transferencias electrónicas, para operar las transferencias electrónicas. Y esto es una gran oportunidad. Las redes para telefonía celular, por ejemplo, en Cuba, se han venido modernizando. Lo que falta es un poder de compra por parte de la demanda. Entonces, yo creo que la tecnología básica existe. Lo que falta es aumentar el nivel de inversión para extenderla a sectores claves como es el sistema financiero. Y ahí es donde realmente la oportunidad se presenta muy propiciamente, en el momento en que aumenta la demanda de pagos electrónicos por parte de quienes reciben remesas. Entonces, en un año, por ejemplo, para pensar en esos plazos, ¿cómo será la vida de un, cubano, un ciudadano cubano en esa isla? Estamos hablando de una persona con una cuenta de ahorros y ya una persona que puede invertir. ¿Qué es lo que estás pensando tú que se pudiera hacer en un año? Bueno, en un año no se puede lograr mucho. Realmente yo creo que las opciones son de que por lo menos un 10% de estas personas pueda tener mayores oportunidades de invertir. Sí. El reto principal en Cuba en este momento es que la inversión que se está produciendo es en el sector comercial, especialmente en la alimentación, la comida
y el alojamiento. Y es un mercado que está saturándose gradualmente. Entonces hay que encontrar otros espacios de inversión para ir diversificando las oportunidades de comercio. Y yo creo que en ese momento es donde hay muchos más cubanos van a ver cómo colocan su capital, su pequeño capital, en sectores en donde pueden competir mejor. Y esa es la etapa en la que yo creo que se están encontrando bastantes cubanos en este momento. Bueno, yo espero que antes de un año volvamos a hablar de este tema para ver cómo evoluciona. Manuel Orozco, como siempre, muchas gracias por tu aporte. Mucho gusto. Hasta pronto.